¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Aleluya. Conforme a lo que tú decías anteriormente, que muchas veces nosotros vemos en la vida diaria del creyente ya transformado, creyente que ha sido renovado, muchas veces ve diferentes pruebas y bueno, hay algunos movimientos que creen que cuando algunas situaciones difíciles llegan a la vida del creyente, llegan a la vida del hermano, el hermano necesariamente está mal. O es Satanás, o cosas así. El hermano necesariamente está en pecado. Pero sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que la vida del creyente, que vaya de prueba en prueba, eso es el pan de cada día. Si analizamos la vida de los apóstoles padecieron mucho vituperio, los apóstoles padecieron escasez, padecieron necesidades, pero sin embargo, esto ellos lo tenían bien pendiente, y es que ¿qué nos va a separar del amor de Jesucristo? ¿Qué nos va a separar del amor de Dios? Si Dios escatimó, que no escatimó aún a su propio Hijo, lo dio por nosotros, es lógica. ¿Nos va a dejar él perecer en medio de una leve tribulación? Entonces, supongamos Dios se desprende de su Hijo, de su unigénito, derrama su sangre por nosotros. ¿No tiene sentido ese sacrificio para el mismo Dios? ¿No tiene sentido que lo hizo por nosotros? Entonces nos va a dejar una vez ya que nos ha llamado a su luz admirable, luego de habernos predestinado, luego de habernos escogido desde antes de la fundación, pues no tendría sentido entonces. Nos va a dejar a medio camino y no. Sin embargo, los apóstoles y Pablo ve esto como un proceso que lo va a hacer crecer, que lo va a llevar, que lo va a perfeccionar. Jesucristo cuando está en Juan 17, ¿qué dice Jesucristo? Padre, glorifica a tu Hijo ahora con la gloria que tuvo al lado tuyo, justo antes de que el mundo fuese. ¿Qué está diciendo Jesús? Jesucristo no está diciendo, Padre, glorifícame ahora, que todos los hombres doblen su rodilla y me adoren. Padre, glorifícame ahora, que todas las cosas me empiecen a ir bien. Padre, glorifícame ahora, que yo no tenga persecución. No. Padre dice, glorifícame. Jesucristo dice, glorifícame, Padre. Y Jesucristo va a la cruz. Jesucristo está de cara a la cruz, de cara a padecer el mayor horror que pueda padecer un ser humano y dice, glorifícame. ¿Por qué? Porque Él entiende que ahí Dios Padre se iba a glorificar. Y Él no busca su propia gloria. La gloria de Jesucristo es la del Dios Padre. Si nosotros entendemos que los procesos de nuestra vida, si nosotros sabemos glorificar a Dios en eso y que el nombre de Dios sea glorificado, pues nos gozamos en medio de esos procesos. Nos gozamos, ¿por qué? Porque hemos sido hallados dignos de padecer por causa del Evangelio, de padecer por causa de Cristo. Así es. La palabra dice algo muy importante. Dice que Él nos dio a su Hijo. Y si Él nos dio a su Hijo, no nos dará juntamente con Él todas las cosas. Todas las cosas. O sea, es como que Dios acá con nosotros y nos dijera, yo les di lo más importante que yo tenía. Entonces, yo le di a mi hijo, yo le di todo para mí, todo. Entonces, ahora, tú estás dudando de que yo te pueda dar la salida a eso. Ya yo te di lo más importante, ya yo te di lo más especial, lo más preciado para mí. O sea, eso que tú me estás pidiendo, te lo doy como un pan comido, porque ya yo te di, ya yo me desprendí, ya yo hice ese desprendimiento de mi de darte lo más especial para mí. Entonces, eso que tú me estás pidiendo, te lo voy a dar juntamente con Él también. Amén. Sí, y que no cabe en el renglón tampoco. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de que, obviamente Dios, en su infinita misericordia, entiende, la palabra así lo establece, de que tenemos necesidades, de que tenemos
de que padecemos. Y Él entiende eso. Y está ahí para suplirlas. Jesucristo así lo estableció. Él está ahí para suplirlas. Él no está ajeno a eso. Mas sin embargo, cuando Dios hace el acto de entregar a su Hijo amado, es la mayor expresión de amor que nosotros podamos haber experimentado en nuestras vidas. Es la mayor expresión de amor. ¿Por qué? Porque es que no hay otra cosa que Él nos pueda dar que esté a la altura. O no hay otra cosa que Él nos pueda dar que nos pueda contentar más. Si nosotros en los momentos de crisis, en los momentos de vituperio que llegan a la vida del creyente, entendemos eso, pues siempre vamos a vivir una vida de contentamiento en el Señor. ¿Por qué? Porque ya no estamos esperando algo que eleve mi gozo. ¿Por qué? Porque mi gozo ya ahora depende de Jesús. Mi gozo lo tengo. Mi gozo lo tengo. Yo estoy tan gozoso que yo digo, wow, no hay nada hoy que yo pueda recibir que sea más grandioso que lo que ya yo tengo. Sí. No hay nada hoy que yo pueda recibir. Entonces, cuando tienes esa mentalidad, todo lo demás lo puedes ver fácilmente como basura. Así es, como decía Pablo, todo lo tengo por basura. Aleluya. Y no digo que el creyente no emprenda, no busque todas las otras cosas. De hecho, le insto a que lo hagan. Mas sin embargo, yo me hago eco de lo que dijo Jesucristo. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás vendrá por añadidura, secundario. Vienen atrás del imán. Aleluya. Quiero compartir, porque el tiempo se nos agota, quiero compartir una palabra en el libro de Santiago, capítulo 2, verso 14 en adelante, que dice lo siguiente: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz y calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Cuando nosotros llegamos al Evangelio, ahorita hablábamos de que cuando las personas tenían una excusa en Israel, es que tenemos a Abraham por padre. ¿Qué significa eso? No, porque yo soy hijo de Abraham, las cosas buenas tienen que suceder en mi vida de manera automática. En la iglesia sucede lo siguiente, no porque los padres que tienen hijos cristianos inculcan que tú eres hijo de la promesa, lo cual está bien, pero el hijo, al no entender eso, dice, no, porque yo soy hijo de la promesa, las bendiciones del Señor me van a perseguir. Y no es así. Y no es así. Los dones del Señor me van a perseguir. Y no es así. Nosotros como iglesia muchas veces llegamos al Evangelio, no damos frutos dignos de arrepentimientos y esperamos recompensas como si ya estuviéramos arrepentidos. Esperamos ver la mano de Dios obrar en nuestras vidas como si ya estuviéramos arrepentidos. Muchas veces nosotros decimos, no porque que yo soy evangélico, no porque que yo soy cristiano. Tú no me ves. Y yo estoy detrás del Señor. Y yo estoy buscando a Dios. Pero sin embargo, su vida dice lo contrario. Mas sin embargo, esta palabra dice aquí que nuestra fe ha de ser comprobada por las obras. No que vamos a hacer ahora como otros movimientos que tienen que necesariamente obrar para, digamos, como persiguiendo la fe a través de las obras. No, es simple. Simple y llanamente que cuando yo he sido renovado, cuando yo he sido transformado y abrazado a la fe, pues las obras buenas en mi vida vienen automáticamente. Yo obro de manera automática porque es lo que yo soy ya. Yo soy una nueva criatura que no tiene por qué pesarle hacer el bien. Lo más común en mi vida ahora, en contraste a lo que yo era antes, es que ahora yo haga el bien. Entonces lo que comprueba que yo verdaderamente he sido transformado, he sido una persona renovada, es mi cambio de conducta, mi cambio de obrar. Entonces mi obra, la manera en como yo obro, como yo veo el Evangelio, como yo veo a mis hermanos, eso es lo que va a dictaminar que yo he sido transformado. Porque el mismo Jesús resume la ley en dos partes. Amarás a tu Dios
toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Sí. Si yo hago eso y puedo levantar ese estandarte y defenderlo, pues obviamente yo estoy dando testimonio de que he estado con el Padre. A Pedro no le dijeron en Hechos 4, verdaderamente este ha estado con Jesús, pescando en el mar de Galilea. No, a Pedro le dijeron obrando. Pedro estaba dando un sermón. Pedro estaba manifestando aquello que lo transformó, aquello que lo cambió, que lo renovó. Y ellos dijeron, no, espérate, lo que él está haciendo, los mismos fariseos, el Sanedrín tuvo que decir, no, espérate, lo que él está haciendo dicta de que ese no es el mismo Pedro que nosotros conocíamos. Así es. Y es bueno hablar sobre esto, José Luis, porque tenemos que entender de que debe haber una decisión en nosotros para eso, para ese cambio, para esa transformación, como fue la vida de Zaqueo. Pero una vez entonces Jesús fue a su casa, pues entonces sacó dinero, al que le he robado tanto, al que... Le devuelvo sí. el doble. O sea que debe haber, en esa transformación se va a ver por medio de los ojos, las personas van a ver. Tú no tienes que decir, yo soy el siervo del Señor, porque las personas van a identificarte como el siervo del Señor. Ellos lo dirán y dirán, verdaderamente, Él es hijo de Dios. Él ha sido transformado. Él ha sido transformado. Los endemoniados gadarenos, cuando estas personas volvieran a su aldea, lo primero que iban a decir, wow, estas personas fueron transformadas. Fíjate que no era algo que quería hacer todo el mundo. Señor, ¿qué tengo que hacer para seguirte? Todo lo que quería hacer a los pobres. Joven rico. O sea, no habló, la palabra no habla de que él volvió. O sea, no estuvo dispuesto a ser transformado. Dice que se entristeció porque tenía muchas posesiones. Oye, Pero él decía que cumplía la ley. Esta palabra que Jesucristo le dice, bien has hecho. Jesucristo no le está aplaudiendo diciéndole que hace bien. No, es una palabra que tiene un sentido un poco irónico porque le dice bien hecho. Y lo confronta directamente demostrándole que no cumplía la ley en el más mínimo aspecto. La ley se resume en dos partes fundamentales. Amarás a tu Dios. Al no poder desprenderse del dinero, el dinero era su Dios. Al no poder darlo a los hermanos que estaban en necesidad, obviamente no tenía amor por su prójimo. Entonces, las dos partes fundamentales donde se resume la ley, ahí él estaba fallando, demostrando que no cumplía la ley. Era una manera de Jesús hacerle saber de manera inmediata que no está cumpliendo la ley. sí, es fuerte. No es lo mismo que Zaqueo, que llega y voluntariamente ofrece. ¿Por qué? Porque ya Zaqueo tuvo un encuentro, ya lo hubiera sido transformado, que era lo que le faltaba al otro joven rico. Fíjese que el dinero no era el problema, era el corazón del hombre. Uno fue tocado por el Señor, el otro todavía seguía endurecido. Así es, así es. Y recordar que por más tiempo que tengamos sirviendo al Señor, siempre necesitamos ir de gloria en gloria en esa transformación de nuestro carácter, en esa transformación de nuestro corazón. Límpiame, oh Dios, y seré más blanco que la nieve, decía David. David también decía, tirándole como una pollita al Señor, digo yo, él decía, ojalá fueran ordenados mis caminos. O sea, pero él sabía que era el Señor que lo iba a ordenar. Entonces, él decía, ojalá fueran ordenados mis caminos. Pero ya David conocía al Señor, y ya David había tenido encuentros con Dios y eso. Y él decía esto, ya en esa etapa de su vida. Porque es que como tú decías ahorita, debemos de ir de una transformación hasta que el Señor Jesús no venga por nosotros a buscarnos, siempre vamos a necesitar de esa santificación, de que Él nos lave todos los días con su sangre. Aleluya. Y mientras más tiempo pasemos con Jesús, pues más nos parecemos a Jesús. Mientras más tiempo pasemos con Él, más nos parecemos a Él. Para cerrar, quiero citar una cita bíblica que aparece en 2 de Corintios, capítulo 13, verso 5. Dice lo siguiente: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesús está en vosotros,
¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesús está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Aquí Pablo en 2 Corintios manda a que nos examináramos a nosotros mismos. Y fíjate que manda a la iglesia de Corinto. La iglesia de 2 Corintios es una iglesia muy diferente a la iglesia de 1 Corintios. Mas sin embargo le dice, ¿ustedes creen que llegaron? No, examínense, sigan la tarea continua de examinarse para ver si están en la fe cada día, que es lo que nos corresponde a nosotros como creyentes, examinarnos y ser sinceros con nosotros mismos para que podamos seguir creciendo. Amén. Ser sinceros con nosotros mismos y sinceros con el Señor, porque siempre alcanzaremos ese perdón. Amén. Aleluya. Bueno, ha sido todo por el día de hoy. Esperamos que estas palabras hayan llegado a sus corazones. El Señor les continúa bendiciendo grandemente y queden en manos del Señor. Dios les bendiga. Aleluya. Qué bueno. Aleluya.